En agosto de 2012, un equipo dirigido por Quentin Atkinson, de la Universidad de Auckland en Nueva Zelanda, utilizó ciertos métodos algorítmicos que analizaron la fonética de más de 100 idiomas antiguos y modernos. Sus métodos fueron similares al rastreo de la biología evolutiva, comenzaron en las ramas del árbol para encontrar sus raíces. Su objetivo era averiguar si todos los idiomas en el mundo derivan de la misma área. En una entrevista con NPR, Quentin explicó cómo reunir esta información. Lo que usamos se llaman cognados. Son palabras que poseen una forma similar, lo cual indica que están relacionadas por un ancestro común. Elegimos 6.000 palabras con unos 200 significados en 100 idiomas. De allí elaboramos una matriz. Podemos imaginar la matriz de datos con los idiomas en el lado izquierdo. Y en la parte superior están todos los posibles cognados que identificamos. Completamos dicha matriz poniendo un 0 al idioma que no tiene un cognado, y un sí al idioma que sí tiene ese cognado. Si lo llenamos todo, obtenemos una secuencia de ceros y unos para cada idioma. Es como tener una secuencia de ADN para cada idioma. Esa es la información que incorporamos en nuestro análisis. A través de esta investigación, identificaron el origen del idioma global más antiguo y grande jamás creado. También determinaron que todos estos idiomas se originaron en una misma zona. Hay dos teorías opuestas respecto al origen de estos idiomas. La primera teoría fue propuesta por la arqueóloga Marija Gimbutas. Ella afirmó que los idiomas se difundieron desde la región de las estepas rusas, hace unos 5.000 a 6.000 años. Y eso está vinculado a evidencias arqueológicas de la época. Según la otra teoría, los idiomas se difundieron mucho antes de Anatolia, que ahora es Turquía. Este interesante estudio realizado por Atkinson se relaciona a la historia antigua sobre la Torre de Babel en la Biblia. En Génesis 11, 1 al 9, dice: se hablaba un solo idioma en toda la tierra. Al emigrar al oriente, la gente encontró una llanura en la región de Sinar, y allí se asentaron. Para aquellos que no lo saben, la Torre de Babel es una historia bíblica que trata de un grupo de personas que asentaron su civilización alrededor de una torre, y que esta torre les permitió a todos tener el mismo idioma para que pudieran hablar entre ellos. Entonces, según la leyenda, la torre sufrió algún tipo de daño, y en consecuencia, la gente se dispersó. Ya no podían hablar el mismo idioma y así nos confundimos. Es una historia que narra una caída en desgracia. Hay una gran diferencia entre cómo se estudian las antiguas civilizaciones en el mundo abierto, en comparación a cómo son vistos por la inteligencia gubernamental. Ellos examinan el pasado, todas las mitologías que pueden encontrar, hacen preguntas que necesitan respuestas científicas. Una de las preguntas es, ¿qué diablos era la Torre de Babel? Han comenzado a entender que no importa qué mitología antigua sea, si cavas lo suficientemente o haces doble clic, descubres que hay cosas que sugieren que esto no es un mito. Es muy interesante señalar que en 1899, en la ciudad de Sipar, se encontró una tablilla de piedra muy interesante, cerca de donde estaba ubicada Babilonia. De hecho, tiene un mapa del tesoro con una X, que supuestamente marca la ubicación de la Torre de Babel. Lo más interesante de todo esto es que la supuesta ubicación de la Torre de Babel está en Turquía. Este posible descubrimiento de dónde se encontró la Torre de Babel coincide muy bien con la investigación de Anton Parks sobre el Jardín del Edén y el entendimiento del idioma según los textos sumerios. Anton Parks explica lo siguiente: pudimos ubicar la montaña divina de los dioses Anumna, junto a su Jardín del Edén gracias a Google Earth y Gary Saitlin de la NASA. Nos llevó directamente al este de Turquía, cerca de la carretera 5651. En las tablillas sumerias, cuando se habla de crear trabajadores para servir a los Anumnas, el genetista principal siempre es Enki. Enki está orgulloso de su obra. Sin embargo, siempre trabaja en secreto. Entonces, algo importante sucedió en la investigación que llevé a cabo. Para poder enseñar valores en secreto, además de cambiar su código genético, en el que quizás se inyectaron cosas que no podemos comprender hoy en día. Los dioses hablaban un idioma específico en el Edén, el Emesa, el idioma que viene de los cielos, el idioma que proviene de An. El idioma matriarcal, Emesa,
era hablado por sacerdotisas sumerias. El emesa contiene más vocabularios que los hablados por los dioses masculinos. Así que Enki usó el emesa, el idioma matriarcal, para codificar los idiomas antiguos de la Tierra. Enki quiso trabajar en pro del beneficio de la raza humana, transmitirle conocimiento en secreto. Y para poder hacerlo debía usar un código. Entonces crearon un código lingüístico para cada tribu, y regularmente, quizá en cada generación, debió cambiar el código para evitar que los Anunnaki se enteraran del conocimiento oculto. Es interesante señalar que según la investigación de Anton Parks, el idioma que ha sido codificado en el universo para que los humanos hablaran, se llama idioma matriz. En sumerio es el idioma de las creadoras femeninas, como Tiamat. Pero como este idioma codificado, nos ha ayudado contra la ira del demiurgo. Todos los idiomas comunes fueron codificados del sumerio. Podemos buscar expresiones en cualquier lugar, tribus africanas, tribus indias, incluso en China. Cuando llegas al centro de los idiomas primitivos, puedes entender las palabras en sumerio. Toma la palabra herramienta en el idioma de una tribu africana, tradúcela al sumerio y se convertirá en el objeto que usamos para cortar madera. La idea es usar un código para poder comunicarse con los humanos en secreto. En términos concretos, esta idea de un idioma codificado y de crear idiomas nuevos con sílabas sumerias, este deseo de comunicarse secretamente con la raza humana, está en el diseño de diferentes idiomas en la Tierra, el chino antiguo, el hopi, muchos de los idiomas antiguos, de África o de Australia. Hay raíces comunes en el alemán e inglés antiguo. Enki estaba seguro de que los humanos no serían sumisos ante los dioses, entonces les permitió hacer herramientas. Quiso codificar el idioma humano para que los dioses no pudieran entenderlo. Anton Parks sugiere que cuando la gente tuvo el conocimiento para sobrevivir, buscaron construir su propio futuro y escaparon de los dioses. ¿Podría haber un constructor real de este nuevo asentamiento humano? En la Biblia hebrea se sugiere que el constructor de la Torre de Babel era el rey de Sinar, Nimrod era su nombre. Un nombre interesante para alguien que desafía las leyes de Yahvé, para crear su propia conexión al Creador. Podría ser Nimrod, la primera representación del primer grupo de humanos, que usaron el conocimiento de Enki. Nimrod es un personaje interesante. Se dice que construyó la Torre de Babel. Él se enfrentó a Dios. Intentó acercarse a él como nadie más lo había hecho antes. Como resultado Dios destruyó la Torre de Babel, y como castigo a la humanidad por haber intentado esto, confundió los idiomas para que no pudieran entenderse. Hay algo detrás de esta historia, hay algo de importancia. ¿Qué es la Torre de Babel? La civilización babilónica se asentó en Babilonia. Y Babilonia está en el Bajo Irak. Esta área se considera el centro de la realidad, centro del todo. Este es el ónfalo, el eje de la Tierra. Ese cambio gravitacional del norte de Mesopotamia a Mesopotamia del sur, fue el resultado de los babilonios. Por esta razón la ciudad antigua de Uruk está en el sur de Irak, que según documentos antiguos, era el nombre antiguo para Urfa, en el sudeste de Turquía. Esta es la razón por la cual Nimrod está relacionada con Babilonia, y no con el sudeste de Turquía. La historia bíblica de Nimrod y su área de reinado, están en la misma área en donde residieron un grupo de astrólogos antiguos. Este grupo fue denominado los caldeos. ¿Acaso este antiguo grupo practicó las enseñanzas de Enki? Urfa era la fortaleza de Nimrod. Era la tierra natal de los caldeos. Adoraban las estrellas, las registraban. Tenían conocimiento de los cometas, de los eclipses y todo lo relacionado. Eran los científicos de su época. Abraham intentó acabar con sus creencias y sus ideas, su misteriosa tradición. Quería instaurar una nueva fe. Es posible que lo que intentó hacer, básicamente, destruir la tradición de la sabiduría que había sido la de los caldeos hasta ese momento. Nimrod de alguna manera interviene, sea lo que represente, para evitar que esto sucediera, pero desafortunadamente, según las leyendas, Dios interviene, salva a Abraham y así termina la historia. Lo que Abraham intentaba hacer, era traer una nueva era que no necesitaba nuestra conexión con las estrellas. Pero qué implicaciones tiene para el judaísmo o el cristianismo, eso no lo sabemos.
¿Podría la batalla entre Abraham y Nimrod representar una batalla entre Enki y Enlil, por el control sobre la raza humana? Según la historia mesopotámica, es que Enki causó confusión en el habla humana. Hay eruditos bíblicos que piensan que esa fue la caída de la Torre de Babel. Lo que resulta interesante, es que antes se decía que Enki era proveedor de sabiduría. Se decía que quería que la humanidad tuviera conocimiento y que eso destronaría a los dioses. Tenemos esta especie de conflicto en las historias mesopotámicas. Las personas que han estudiado las historias mesopotámicas, muy buenos eruditos bíblicos y eruditos de Mesopotamia, se contradicen sobre la figura de Enki. Algunos dicen que era bueno. A veces, lo identifican con la serpiente en el jardín del Edén, y luego lo identificaron con Prometeo en la versión griega de la historia. Prometeo baja y le da a la humanidad el conocimiento que los haría progresar. Y los otros dioses se negaron. Esto tuvo consecuencias para la humanidad, se vio dividida. La gente en la historia de la Torre de Babel era anarquista, se oponían a los arcontes, querían mandarlos al diablo, querían irse. Querían establecer su pequeña anarquía, mudarse ahí y construir su ciudad. Querían hacer las cosas a su manera. A solo 13 kilómetros al norte de la antigua ciudad de Urfa, hay otro sitio famoso conocido como Göbekli Tepe. Solo se puede ver la parte superior de lo que podría haber sido una gran torre. El 95% del sitio permanece bajo tierra esperando ser descubierto. ¿Acaso en la antigüedad, se reunían allí para usar su conocimiento del universo? El hecho es que Göbekli Tepe está al norte de Mesopotamia. Esta es claramente la cuna de la civilización en esa área. Ahí es donde comenzó la revolución neolítica, ahí es donde el arqueólogo Klaus Smith, quien descubrió el sitio, sugiere que los Anunnaki tenían su base de poder. Está claro que muchas cosas comenzaron ahí. Un sitio se vuelve sagrado y sobre los cimientos de muchos templos viejos. Göbekli Tepe es un gran ejemplo. Es una colina artificial. La pista está en el nombre original, que significa la colina del ombligo en su verdadero contexto, lo que significa que es un ombligo de la Tierra. Y como tantos otros ombligos de la Tierra, es un lugar donde las reglas de la física permiten la comunicación y con otros niveles de realidad. La evolución del idioma en el cerebro del ser humano ha sido cultivada, manipulada y administrada por tecnologías que pueden influir en el desarrollo del idioma en el cerebro humano. Y la Torre de Babel data de una época en la cual los humanos tenían un idioma, un sistema de pensamiento. Es verdad que había fuerzas no humanas compitiendo por este planeta, y que hubo un tiempo en que los humanos estaban unidos, eso no habría sido bueno para dichas fuerzas no humanas. Y bien podría ser que la historia de la Torre de Babel fue uno de esos momentos en que los humanos estaban homogeneizados, y algo no quería homogeneidad en el pensamiento humano, no quería que trabajaran en equipo. Y desde el exterior, hubo una perturbación en lo que en algún breve momento, pudo haber sido la unificación en el pensamiento, sin guerra o conflicto de los seres humanos. La unificación es algo muy poderoso si planeas gobernar sobre la gente. Pero ¿podría esta unificación haber sido realmente una torre, o solo una ubicación antigua donde se reunían para intercambiar conocimiento, un lugar en el que podrían comunicar una importante información? Babilonia es en realidad una antigua palabra sumeria, que significa puerta de Dios. Todo lo que se conoce como una puerta de Dios suele ser una especie de punto energético, donde las leyes de la física son ligeramente diferentes, o nos permiten entrar en un portal hacia otro nivel de existencia. La Torre de Babel representa los niveles de conocimiento adquirido, que te hace levantarte lentamente hacia arriba, hacia la mente de Dios. La cumbre es la conexión o el intercambio entre lo físico y lo no físico. En la antigüedad, se comunicaban a través de las metáforas. Y cuanto más nos adentrábamos en esta era, más confundimos las metáforas con la realidad. En uno de los mitos, Enlil se molesta mucho por el ruido que hace la humanidad. Era demasiado ruido. Dijo, me desharé de estas cosas detestables. Pero Enki no quiere hacer eso. La humanidad son sus criaturas. Y su proyecto es darle sabiduría y comprensión a la humanidad. Parece que hay un mensaje muy bello oculto debajo de ese simbolismo.
Algunos expertos creen que la historia de la Torre de Babel no es solo la ubicación de la puerta hacia los dioses, sino de la creación misma de la humanidad. Una frecuencia que podría desafiar la realidad actual. Sin duda la Torre de Babel era un centro donde los humanos recibían conocimientos divinos. Y el principal de esos secretos era el poder de la palabra hablada. Les estaban enseñando un idioma, el cual estaba prohibido por los líderes de esta inteligencia extraterrestre. Imaginemos que una especie desarrollara un idioma que es tan potente que usa las leyes de la resonancia armónica para cambiar su entorno de forma instantánea. Eso es lo que estaban aprendiendo, y estaba prohibido. Los líderes se dieron cuenta y desde arriba dijeron: les estamos enseñando nuestra invención, cómo usar el idioma más potente que tenemos, o sea, nuestra habla para crear un cambio. ¿Y qué creen que pasó? Y esta batalla entre Enki y Enlil, que se disputaban el poder, puede haber sido el resultado de por qué ese centro fue destruido. Enlil estaba muy enojado porque los humanos estaban aprendiendo todas estas cosas, esos secretos estaban prohibidos. El principal es el secreto del idioma, que nos permite cambiar la realidad a voluntad. La construcción de palabras usando sílabas que tiene frecuencias que pueden hacer flotar una piedra con solo decir una palabra. Ese es el tipo de poder que ellos poseyeron. El sonido cambia nuestro entorno debido a su relación natural con el resto de la creación. Una palabra no es menos valiosa en la creación que una roca. Todo fue creado por las mismas leyes. Y el hecho que seamos capaces de hacer sonidos es un regalo universal. Digamos que se nos fue otorgado por el creador de este universo. No solo los objetos físicos individuales en nuestra realidad están conectados, como todo es creación de la misma cosa, podemos hacer estas vibraciones con nuestros cuerpos. En algunos grupos ocultistas los llaman conjuros. Tienen diferentes palabras sagradas. Supuestamente, si las dices en una ceremonia, por ejemplo, causará un tipo particular de cambio. Está ligado a esta idea de resonancia armónica, nuestros cuerpos vibran según estas mismas frecuencias. Por lo tanto, nuestras palabras vibran en las mismas frecuencias. Todos estamos unidos en un universo grande y hermoso. Si fuéramos capaces de controlar la materia mediante el uso de un idioma que cambia las frecuencias, ¿podría Göbekli Tepe haber sido usado para aprovechar dicha frecuencia? Göbekli Tepe y otros monumentos fueron enterrados a propósito. Quizá porque eran demasiado poderosos, quizá porque las criaturas que los construyeron no querían que nos destruyéramos con esa tecnología. Quizá en esas áreas si bajamos lo suficiente, haya el tipo de roca necesario para causar esas vibraciones. Es posible que Enki intentara unificar a los pueblos antiguos con el conocimiento. ¿Y si para sobrevivir la ira de Enlil, tuvieron que dispersarlo por el mundo usando sus cognados codificados? ¿Son los mismos cognados que Atkinson ha juntado? Cuando leemos las descripciones antiguas de la Torre de Babel, es como si fuera evidencia física. Pero en algo estamos de acuerdo cuando hablamos de la torre, y es que fue una advertencia a la humanidad sobre nuestro uso del conocimiento. Algunos expertos como Jonathan Young, creen que el camino hacia la unificación es un viaje individual. Hablemos de la culpa. Salir del paraíso fue nuestra culpa, también lo fue el jardín del Edén y la caída de la Torre de Babel. Teníamos algo bueno y cometimos un error. Esto es psicoterapia básica. Nos culpamos a nosotros mismos por algo más grande que nosotros. Distribuir personas en diferentes ubicaciones geográficas, con idiomas diferentes habla de la diversidad de la humanidad. De cierta forma, es positivo que haya culturas diferentes. Esto a nivel individual es polivocalidad. Tenemos muchas energías, deseos, propósitos y voces, y estamos luchando por unirlo todo. Es un trabajo personal. Colectivamente, tenemos muchas voces en una comunidad o en una nación. Después de todo, quizá no haya solo un camino a la trascendencia, hay tantos caminos como buscadores, y esta es la historia de todos. Los antiguos egipcios tocaron una verdad fundamental. Cada uno de nosotros, cada minuto de cada día, toma decisiones entre el bien y el mal, suelen ser elecciones muy pequeñas. En algunos casos, si se trata del presidente de un país importante, sus elecciones entre el bien y el mal tendrán consecuencias importantes.
Pero todos estamos jugando el mismo juego. Todos debemos tomar decisiones. Y estas elecciones van de acuerdo a la estructura de nuestras vidas. Tal vez esa estructura fue codificada en nuestro universo y en nuestro idioma para ayudar a entender nuestro propósito.